Una de las cosas que vemos en el libro de Levíticos es que cuando Dios pedía los sacrificios, al sacerdote que le tocaba ofrecer el sacrificio, lo debía de hacer con un motivo correcto, para el propósito correcto y a la misma vez en el lugar correcto. En el libro de Levíticos nosotros podremos ver que se detallan una gran cantidad de ritos, reglamentos y a la misma vez leyes. Estos eran vigentes durante el tiempo de la ley mosaica. Los israelitas vivían bajo este sistema, en cierta forma podríamos decir legalista, y por eso tenían que designar a un grupo especial, que eran la casa de Aarón, la tribu de Leví, para que se pudiera observar el proceso complicado que esto demandaba. Un sistema legalista tiende a concentrarse en el deber de cumplir al pie de la letra las cosas que deben de ser cumplidas, y como consecuencia puede volverse tan rutinario que uno pierde el significado de lo que uno está haciendo. Es imposible, estimados oyentes, practicar con exactitud el concepto de lo que es la ley mosaica, aunque sea bueno y a la misma vez aceptable, aún con un sacerdocio altamente preparado para tan maravillosa tarea. El cumplimiento de la ley solía ser muy difícil, ya que tenía un régimen bastante estricto. Y ese fue el problema de lo que se desarrolló como el Código Antiguo. Como también el apóstol Pablo, si bien recordamos, enseñó: quienes ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto está en Gálatas capítulo 3, verso 10. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco referente a lo que el libro de Levíticos demanda, debía de cumplirse con exactitud lo que se había mandado, y los sacerdotes o la línea de Aarón estaban allí para hacer que esto fuese cumplido. El proceso se practicó tanto que las personas llegaron a olvidar el punto principal del por qué realizaban las cosas y empezaron a hacerlo como una forma rutinaria. Vamos a dejar esto hasta acá y vamos a hablar algo acerca de lo que vemos ahora dentro de las iglesias, ya que nosotros podemos ver el problema actual con respecto a un acto bien sencillo como lo es la Cena del Señor, lo cual se participa de esto cada primer día de la semana. Si ustedes se dan cuenta y si somos honestos en reconocerlo, en la gran mayoría de congregaciones, muchas personas hacen el acto de la Cena del Señor como una rutina. Otros lo hacen sin tener el debido respeto, y otros no faltan quienes lo hagan sin tener un compromiso claro cuando el acto de la Cena del Señor se lleva a cabo. Hay personas que lo hacen simplemente porque es primer día de la semana y tienen que hacerlo. Otras personas lo hacen sin tan siquiera tener en mente el propósito, sin tener en mente la obra de Cristo, sin tener en mente la razón del por qué. Y otros, en verdad da tristeza, pero aparecen y desaparecen de la iglesia, llegan cuando quieren, no llegan, y tratan ellos de decir que están en su propio mundo, viviendo su propia vida, pero no tienen un compromiso serio ni con el Señor ni con la causa del Señor. Entonces tenemos problemas por causa de que las personas no llegan a una comprensión clara y toman las cosas como una costumbre. Esto aconteció en muchas personas bajo la ley, y es algo que está aconteciendo en la actualidad dentro de las iglesias locales cuando de participar de esto se trata. ¿Saben algo, estimados? Es que el sacerdocio cristiano se compone de todos los cristianos, puesto que cada cristiano
debe de ofrecer sus propios sacrificios. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y el verso 5. Ahora, nosotros pertenecemos a Dios. Fue Dios por medio de Jesucristo quien nos compró, quien nos redimió, y es Dios quien busca nuestro bienestar. Ahora, nosotros somos los que decidimos si vamos a seguir el consejo de Dios, si vamos a apegarnos a lo que Dios manda, o sencillamente vamos a vivir como si hacemos lo que queremos, cuando queremos, como queremos y a la hora que queremos. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, estimados oyentes, ya que podemos caer en la costumbre nada más de hacer las cosas como una práctica, no teniendo el compromiso, el conocimiento y la estabilidad espiritual que deberíamos de tener cuando se trata de realizar actos espirituales dentro de la iglesia y con la iglesia. Sea cual sea lo que se haga en la iglesia con respecto a las prácticas bíblicas, debería de ser hecho con convicción y a la misma vez de una manera sana. Incluso el amor, y como dice Jesucristo en Juan capítulo 15 verso 13 está escrito, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Incluso el negarnos a nosotros mismos por amor a las personas conlleva que no simplemente lo hagamos por hacerlo, sino que tengamos un compromiso y una convicción seria al respecto. Vuelvo nuevamente a darles un resumen. Si no tenemos cuidado como iglesia, podemos llegar a cometer el error de tomar las cosas simplemente como rituales, como, llegó el primer día de la semana, debo de ofrendar, debo de tomar la cena, debo cantar, debo reunirme, pero ¿será que tiene el deseo? ¿Será que tiene la convicción? ¿Será que lo hace porque sabe que tiene que hacerlo? ¿Será que lo va a hacer porque tiene ese deseo ardiente, esa motivación en usted? ¿O simplemente lo hace porque es el primer día de la semana? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en que las cosas que estamos haciendo no se lleguen a convertir en nosotros como algo rutinario. Esto es muy importante, estimados oyentes. Bueno, vamos a dejar el devocional hasta acá. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.